Buenos días, soy la doctora Carrascosa, voy a hablar sobre las bases de TC cardíaca. Haciendo un poco de historia, en el año 1998 surgen los primeros equipos de tomografía computada multidetector de la mano de los primeros equipos de 4 filas con tiempos de rotación de 500 milisegundos. Surge la posibilidad de comenzar a estudiar las estructuras cardíacas. Estos estudios requerían una apnea de 40 a 48 segundos, que posteriormente se comenzó a reducir con el avance tecnológico, con la incorporación de cada vez más número de filas de detectores, con rotaciones Gantry cada vez más veloces y con una reducción significativa de la resolución temporal que permite en la actualidad realizar estudios con alta calidad diagnóstica. En cuanto a la forma de preparación del paciente, tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo para conocer todos los antecedentes del paciente. Debemos seleccionar el protocolo adecuado de acuerdo a las características del paciente, adaptar parámetros técnicos de acuerdo a la configuración anatómica. Debemos establecer qué protocolo de inyección vamos a utilizar en el mismo y, por último, calcular la dosis de radiación. En cuanto al interrogatorio y chequeo clínico, debemos conocer los antecedentes alérgicos para determinar si el paciente requiere una premedicación. Posteriormente debemos determinar qué frecuencia cardíaca tiene ese paciente, así como también la tensión arterial, con el objetivo de saber si es necesario reducir la frecuencia cardíaca para obtener un estudio óptimo. Los estudios de coronariografía no invasiva requieren frecuencias cardíacas bajas para poder obtener excelente calidad de imagen. En aquellos pacientes que tienen frecuencias cardíacas arriba de 60 a 65 latidos por minuto, se pueden utilizar medicación que reduzca la frecuencia cardíaca y que permita obtener imágenes de alta calidad diagnóstica. Por otro lado, la tensión arterial también es necesario de medir con el objetivo de saber si ese paciente va a poder recibir vasodilatadores sublinguales, con el objetivo también de generar una vasodilatación coronaria y tener mejor accesibilidad de los segmentos coronarios. Por último, debemos calcular el índice de masa corporal para determinar qué parámetros técnicos vamos a utilizar. En cuanto a la preparación del paciente, dijimos que los pacientes con frecuencias cardíacas arriba de 65 latidos por minuto utilizamos en general drogas que reduzcan la frecuencia cardíaca, así como también la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la adquisición. En general se usan betabloqueantes que tienen ambas funciones, reducir la frecuencia cardíaca y reducir la variabilidad. En el presente slide podemos evaluar qué es lo que sucede cuando nosotros queremos obtener una fotografía de una estructura en movimiento, por ejemplo un auto. Cuanto más veloz el auto se desplace, necesitamos una cámara que tenga un lente que permita captar esta información y que no genere artefactos por movimiento, que la imagen no aparezca borrosa. Lo mismo sucede cuando realizamos un estudio coronario. Si la frecuencia cardíaca es una frecuencia cardíaca baja, la imagen que vamos a obtener de la arteria coronaria va a ser nítida. Mientras que si la frecuencia cardíaca comienza a aumentar, vamos a hacer cada vez más difícil obtener imágenes nítidas de las mismas. Por otro lado, un tema a considerar y es necesario conocer que de acuerdo a la frecuencia cardíaca de adquisición, va a ser la fase que voy a reconstruir posterior a la adquisición de las imágenes. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca menor a 65 latidos por minuto, voy a utilizar una fase mesodiastólica, frecuentemente la del 75% del intervalo RR, para posteriormente reconstruir la información. Mientras que si el paciente tiene frecuencias cardíacas elevadas, vamos a utilizar una fase más sistólica, aproximadamente el 40 o 50% del intervalo RR, en donde en general tanto la arteria descendente anterior como circunfleja se pueden ver con cierta nitidez, mientras que la arteria coronaria derecha persiste con artefactos por movimiento, fundamentalmente a nivel del tercio medio. ¿Por qué? Porque por más que le cambiemos la fase, la resolución temporal no es lo suficientemente óptima para poder frisar todas las arterias coronarias. También a veces la arteria descendente anterior y la circunfleja también presentan artefactos por movimiento, pero en general, cambiándole la fase de reconstrucción, podemos mejorar significativamente los mismos. Por lo tanto, dijimos que usamos betabloqueantes para reducir la frecuencia cardíaca, tenemos betabloqueantes orales y betabloqueantes endovenosos. Los betabloqueantes orales son los que usamos con más frecuencia, dentro de ellos el atenolol y el metoprolol son los más utilizados. Generalmente en nuestro centro nosotros utilizamos el metoprolol oral 1 hora antes del estudio. Los betabloqueantes endovenosos se utilizan para complementar los betabloqueantes orales en aquellos casos en los cuales el paciente persiste con frecuencia cardíaca alta en el momento en que se encuentra acostado en la camilla del equipo. Para esos casos utilizamos betabloqueantes endovenosos como puede ser el propanolol,
también el atenolol o metoprolol endovenoso, y el esmolol es una droga que es excelente porque es de vida medio ultracorta, pero que no se dispone en nuestro país. Nosotros utilizamos en nuestro centro, aunque poco frecuentemente, porque en general con las drogas orales se puede manejar bien al paciente, el propanolol endovenoso. Con respecto al esquema que utilizamos en nuestro centro, una vez que realizamos la consulta, vamos a evaluar una hora previa si el paciente tiene frecuencia cardíaca baja. En tal caso, no utilizamos ningún tipo de medicación. Si el paciente tiene frecuencias cardíacas entre 60 y 70 latidos por minuto, utilizamos 50 miligramos de metoprolol. Si el paciente tiene entre 70 y 80, 100 miligramos y más de 80 a 150. Como dije previamente, en general no requerimos el uso de betabloqueantes endovenosos en la mayoría de los pacientes, pero si el paciente persiste con frecuencia cardíaca elevada mayor a 65 en el momento de estar acostado en la camilla previo a la adquisición, podemos complementar con propanolol endovenoso. Existen contraindicaciones cardiovasculares y respiratorias para el uso de betabloqueantes. Dentro de las contraindicaciones cardiovasculares tenemos la disfunción del nódulo sinusal, bloqueo AB de segundo o tercer grado, insuficiencia cardíaca sintomática o deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Las contraindicaciones respiratorias tenemos el EPOC severo y antecedentes de crisis asmáticas. En este slide muestro diversos trabajos realizados en donde se utilizaron betabloqueantes orales y endovenosos para reducir la frecuencia cardíaca y tener un estudio con mejor calidad diagnóstica. Como podemos ver, dentro de los betabloqueantes orales los más utilizados son el atenolol y el metoprolol, mientras que dentro de los betabloqueantes endovenosos a nivel internacional se utiliza comúnmente el metoprolol. En el margen inferior, un trabajo publicado por el doctor Ralph, en donde realizó una comparación en 70 pacientes de tomografía multidetector versus CCG, utilizando betabloqueantes para reducir la frecuencia cardíaca una hora previa al estudio. En aquellos pacientes que tenían frecuencia cardíaca menos de 65, les daba 50 miligramos de metoprolol y aquellos con pacientes con frecuencias cardíacas mayores a 65, 100 miligramos. Si el paciente persistía con frecuencia cardíaca elevada en la sala, se le complementaba con betabloqueantes endovenosos de 5 a 30 miligramos y vasodilatadores como nitroglicerina sublingual a 0,4 miligramos. Como podemos ver en el margen izquierdo, de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente, fueron los resultados diagnósticos. Aquellos pacientes que tenían frecuencias cardíacas menores a 70 latidos por minuto, los resultados de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo fueron mejores que aquellos pacientes que tenían frecuencia cardíaca entre 71 y 85. Por otro lado, como dijimos previamente, los betabloqueantes tienen una función no solamente en reducir la frecuencia cardíaca media, sino también en reducir la variabilidad. Y esto también es importante, ya que la variabilidad impacta sobre la calidad de imagen. A menor variabilidad, mejor calidad de imagen. Esto ha sido demostrado en múltiples trabajos. Sin embargo, nosotros pudimos efectuar una comparación en un trabajo propio realizado en conjunto con la Cleveland Clinic, publicado en la revista JACC en el año 2005, en donde evaluamos un grupo de pacientes trasplantados que se los comparó con grupos controles. Los pacientes trasplantados que tenían frecuencia cardíaca entre 90 más menos 11 latidos por minuto versus el grupo control de 64 más menos 14, no hubo una afectación de la interpretabilidad de los estudios en aquellos pacientes trasplantados que tenían frecuencias cardíacas más elevadas. Sabemos que los pacientes trasplantados están denervados, por ende no reaccionan o no modifican la frecuencia cardíaca con el suministro de betabloqueantes. En este ejemplo podemos ver en el margen izquierdo la imagen de un cateterismo en donde vemos una arteria coronaria derecha con una estenosis moderada en tercio medio señalizado con flecha blanca. En la imagen del medio una reconstrucción tomográfica en máxima intensidad de proyección, en donde también se señala con flecha blanca un área de estenosis a nivel del tercio medio. Sin embargo, podemos distinguir un engrosamiento endotelial difuso en toda la arteria coronaria que se encuentra más pronunciado en ese tercio medio. Y en la imagen de la derecha vemos el corte ortogonal en donde se genera el sector de máxima estenosis rodeado por un engrosamiento endotelial difuso excéntrico. Con respecto a los nitratos, se utilizan para producir vasodilatación coronaria. Sabemos que la vasodilatación coronaria va a mejorar la visualización tanto de los segmentos sanos como de los segmentos con enfermedad coronaria. La vasodilatación en segmentos sanos es del 20 al 40%, mientras que en los segmentos con estenosis coronaria del 5 al 10%.
Por lo tanto, esto mejora la visualización de una estenosis coronaria y debemos utilizar los mismos en todos los casos en los cuales no haya contraindicación. Lo ideal es utilizar nitroglicerina sublingual, pero en caso de no disponer de la misma, se puede utilizar dinitrato de isócianato. ¿Por qué es mejor la nitroglicerina? Porque tiene un inicio de acción de 1 a 2 minutos, tiene una vida media de 1 a 3 minutos. ¿Y cuál es la dosis? 0.4 a 0.8 miligramos. En nuestro país actualmente no se dispone de nitroglicerina sublingual, no se está comercializando, pero disponemos de dinitrato de isosorbide, que la diferencia es que tiene un inicio de acción de 2 a 6 minutos con una vida media más prolongada de 45 minutos y la dosis es de 2.5 a 5 miligramos. Vamos a pasar entonces a la selección. Sabemos que existen diversos protocolos para realizar un estudio, las técnicas retrospectivas o helicoidales y las técnicas prospectivas o axiales. Inicialmente los estudios cardiovasculares surgen de forma retrospectiva. ¿Cuál es la limitante o el inconveniente de esta forma? Es que irradia más que la forma prospectiva. Por lo tanto, a priori, si uno pudiera elegir qué selección de protocolo vamos a utilizar, uno se inclinaría siempre a tratar de realizar los estudios con técnicas prospectivas que irradian menos. Sin embargo, vamos a ver que en la actualidad siguen utilizándose las técnicas retrospectivas en ciertos escenarios que están relacionados fundamentalmente a las características del paciente. Comenzando con las adquisiciones, como les decía, las mismas han ido cambiando durante el tiempo y en la actualidad se pueden utilizar modulando el tubo, que vamos a ver en qué consisten. Por otro lado, es importante saber que la resolución temporal ha ido mejorando con el avance tecnológico y actualmente tenemos resoluciones temporales de hasta 83 milisegundos en los equipos de doble tubo. Las resoluciones temporales permiten obtener cada vez más imágenes de las arterias coronarias sin artefacto por movimiento, con pacientes que tienen a veces frecuencias cardíacas más elevadas. Y también esta resolución temporal impacta en la accesibilidad de segmentos coronarios. Como podemos ver, la imagen de la izquierda, que es una imagen en plano axial, en donde visualizamos la parte distal de la arteria coronaria derecha, vemos que el número de segmentos no evaluables en equipos de 4 filas oscilaba entre 6 y 43%. Este porcentaje de segmentos no evaluables o no accesibles se ha ido reduciendo con el correr del tiempo en equipos de 16 filas de 10 a 20%, en equipos de 64 de 5 a 10%, en equipos más de 64 de 1 a 5%. Como dijimos, las técnicas retrospectivas están indicadas en ciertos escenarios. ¿Cuáles serían esos escenarios? Pacientes con frecuencias cardíacas mayores a 65 latidos por minuto y en los cuales no se puedan utilizar medicación o que se haya utilizado y que no reduzca más la misma, que tengan índice de masa corporal más de 30, que tengan frecuencias cardíacas irregulares o cuando quiera hacer una evaluación anatomofuncional. Inicialmente estos estudios se realizaban sin modulación y actualmente se utilizan con modulación. ¿Por qué? Para tratar de lograr obtener estudios con menor dosis de radiación. Tenemos también la posibilidad de optimizar la resolución temporal mejorando la información obtenida a través de más de un ciclo cardíaco para la reconstrucción de una imagen. Esto es lo que llamamos reconstrucción múltiple. Al obtener la información de múltiples ciclos cardíacos se reduce el tiempo de recolección de cada ciclo y así se mejora la resolución temporal. Los nuevos algoritmos cardíacos de reconstrucción adaptan el número de ciclos cardíacos a la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el estudio, mejorando la resolución temporal a frecuencias cardíacas. Dijimos que la adquisición retrospectiva sin modulación es aquella que da más irradiación, entre 15 y 20 milisievert. ¿Y en qué consiste? Como ustedes pueden ver, durante toda la adquisición existe una radiación continua y pareja, tanto en cuanto a la potencia como a la corriente. Por lo tanto, da altas dosis de radiación. Esta técnica prácticamente hoy no se utiliza. Sí, lo que podemos utilizar es la posibilidad de utilizar técnicas retrospectivas, pero con modulación, que consisten en adaptar la corriente del tubo a la fase en la cual vamos a efectuar posteriormente la reconstrucción. Quiere decir que durante la adquisición la corriente va a estar al 100% solamente en aquella fase que vamos a realizar la reconstrucción y va a bajar al 20% en aquellas fases que no vamos a efectuar reconstrucción. Esto permite reducir aproximadamente el 40% de la radiación y vamos a tener entonces dosis entre 8 y 12 milisievert aproximadamente.
¿Cuándo utilizamos técnicas prospectivas? En pacientes que tengan ritmos estables, que tengan frecuencias cardíacas bajas menores a 65 latidos por minuto o pacientes que tengan índice de masa corporal menor a 30. En general, estas técnicas utilizan baja dosis de radiación que pueden oscilar entre 0,5 y 3 milisievert si uno le adiciona la reconstrucción iterativa. Una adquisición prospectiva puede alcanzar hasta el 80% de reducción de dosis y en equipos de 64 filas da entre 3 y 5 milisievert. Esto es con técnicas de reconstrucción de proyección filtrada. Si a esto le agregamos, como dijimos previamente, la reconstrucción iterativa, podemos bajarla hasta 0,5 aproximadamente. Como los equipos de 64 filas tienen una cobertura de 4 centímetros, podemos ver que necesitamos 4 paquetes para producir el barrido completo de toda la silueta cardíaca. Si tenemos equipos de 128 filas, podemos utilizar en general 3 paquetes. En equipos de 256 filas, utilizamos generalmente 2 paquetes, 320 o 512, con un solo barrido, tenemos la adquisición completa del corazón. Existen múltiples publicaciones que demuestran la exactitud diagnóstica de las técnicas prospectivas versus las retrospectivas, siendo las prospectivas técnicas que irradian significativamente menos que las técnicas retrospectivas. Es decir, podemos bajar la dosis de radiación manteniendo la calidad de imagen y la interpretabilidad diagnóstica. Esto fue demostrado en múltiples trabajos, como el publicado por el Dr. Earls, que compara en un estudio técnicas retrospectivas versus prospectivas y en donde demuestra que tanto la calidad de imagen como la accesibilidad de segmentos coronarios fue similar tanto en técnica prospectiva como retrospectiva. Sin embargo, en cuanto a la dosis de radiación, la técnica prospectiva mostró 2,8 milisievert versus 18,4 de las técnicas retrospectivas, mostrando una diferencia estadísticamente significativa a favor de las técnicas prospectivas. Nosotros hicimos un trabajo similar realizado en 59 pacientes con equipos de 64 filas y cateterismo, en donde comparamos las técnicas prospectivas versus las retrospectivas y en donde obtuvimos resultados bastante parecidos a los publicados en otros papers, mostrando que las técnicas axiales reducían en forma significativa la dosis de radiación, manteniendo la calidad de imagen y la exactitud diagnóstica del médico. Por lo tanto, comparativamente en esta tabla podemos ver que las técnicas retrospectivas sin modulación tenían altas dosis de radiación, acá figura entre 10 y 15 hasta 20 milisievert, técnicas retrospectivas moduladas de 8 a 12 milisievert, técnicas prospectivas con reconstrucción de proyección filtrada entre 3 y 5 milisievert y prospectivas con reconstrucción iterativa entre 0,5 y 3 milisievert. Esto es un ejemplo de un paciente realizado con técnica prospectiva, con 80 kV, con 130 mA y con un índice de masa corporal de 20, en donde podemos visualizar arterias coronarias normales con excelente calidad diagnóstica, realizado con tan solo 0,56 milisievert. Este es otro ejemplo de un paciente masculino de 53 años con angina, realizado con técnica prospectiva, en donde se utilizó 100 kV, 170 mA. Este paciente tenía 22 de índice de masa corporal y se utilizó 1,57 milisievert. Ahora bien, ¿por qué nos importa tanto la radiación? Porque el problema de radiación es un tema de interés mundial y sabemos que la mayor parte de la radiación que proviene de estudios diagnósticos proviene de la tomografía computada. A medida que los equipos multicorte han ido evolucionando, incrementando el número de filas, mejorando los tiempos de rotación y teniendo cada vez tubos más potentes, se han incrementado también la dosis de radiación y es por eso que es necesario implementar técnicas que permitan reducir la dosis que recibe el paciente. Para esto tenemos optimización de la dosis de radiación modulando el tubo, como ya mencionamos previamente, o utilizando técnicas nuevas de reproceso de imágenes como la reconstrucción iterativa. La modulación del tubo es el parámetro más importante en la dosis total que recibe el paciente y actualmente se dispone de controles automáticos de la radiación a través de la modulación del tubo. La reconstrucción de proyección filtrada es la reconstrucción tradicional de la tomografía computada que en general utiliza dosis altas para dar una buena calidad de imagen. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros queremos bajar la dosis de radiación con este tipo de reconstrucción de proyección filtrada, lo que va a pasar es que vamos a obtener imágenes más ruidosas y en muchos casos no diagnósticas. Es lo que estamos viendo en la margen inferior. En el slide de la izquierda, reconstrucción de proyección filtrada, en donde hemos obtenido una dosis de radiación de 3,25 milisievert. En la imagen de la derecha, el mismo paciente con reducción de la dosis,
en donde hemos logrado bajarla a 1.57, pero en donde podemos observar que no discriminamos bien la anatomía, que tenemos una imagen altamente ruidosa. Por eso, la reconstrucción iterativa comienza a jugar un rol preponderante para reducir la dosis de radiación, manteniendo o aún mejorando la calidad de imagen. Y esto es lo que podemos obtener entonces en la imagen inferior a la derecha, en donde podemos observar que la reconstrucción iterativa, que es aquella que está recuadrada con un color verde, que obtiene una dosis de radiación de 1.57 milisievert, similar a la imagen inmediatamente a su izquierda, que da la misma dosis de radiación pero en proyección filtrada, podemos ver la diferencia en calidad diagnóstica de la proyección filtrada versus la reconstrucción iterativa. La reconstrucción iterativa podemos entonces compararla con la primera imagen del margen izquierdo, que tiene prácticamente el doble de dosis de radiación. Esto es un paciente que se realizó un estudio coronario en un equipo de 64 filas, en donde se utilizó la técnica proyección filtrada, dando una dosis de radiación de 3.5 milisievert. En el margen de la derecha, el mismo paciente con su control 2 años posteriores con un equipo de 256, utilizando reconstrucción iterativa, y en donde se le dio una radiación de 2.6 milisievert. Podemos ver una resolución espacial y de contraste ruido mejorada con la reconstrucción iterativa. Este es un trabajo publicado en el World Journal of Cardiology, realizado en 200 pacientes, en los cuales comparamos la reconstrucción de proyección filtrada versus la reconstrucción iterativa, y en donde pudimos ver que reduciendo en forma significativa la dosis de radiación se mantenía la calidad diagnóstica. Los parámetros técnicos para poder realizar un estudio óptimo, se requiere utilizar como mínimo un equipo de 64 filas de detectores o más. ¿Cómo preparamos el paciente? El mismo acostado en la camilla, se van a colocar unos electrodos a nivel del pecho, 2 a nivel de la línea paraesternal y 1 a nivel de la línea medioxilar, que se conectan con un monitor de electrocardiograma. Es fundamental ver la señal del electrocardiograma, ya que si la línea basal del mismo es ruidosa, que puede deberse porque el paciente esté transpirando o porque tenga mucho vello y no se logre posicionar adecuadamente los electrodos, va a generar artificios en la adquisición de las imágenes. Puede suceder también que las ondas que las ondas T sean muy altas y que puedan ser confundidas con ondas R, por lo cual es necesario también reposicionar a estos electrodos. La onda de trazado ideal es aquella que va a permitir obtener un estudio con alta calidad diagnóstica. Con respecto a los protocolos de inyección, tenemos dos tipos de protocolos, en lo que llamamos test bolus o el sure start. El test bolus, que consiste en darle una cantidad muy pequeña de contraste al paciente, en donde obtenemos una imagen con corrida de mesa cero y en donde vamos a visualizar cómo llega el contraste, cuánto tarda en llegar al pico de realce máximo y cuando se lava. Se calcula ese tiempo de llegada al pico realce máximo y posteriormente se efectúa el estudio ya asignando al equipo el tiempo de delay exacto. Tenemos otra alternativa, que es lo que llamamos SureStart, un programa de inicio automático, en donde lo que hacemos es obtenemos una imagen a nivel del corazón, vamos a colocar una región de interés o ROI en el lugar en donde quiero ver el contraste adecuadamente pintando las estructuras vasculares, y cuando ese contraste llega al pico realce máximo, el equipo dispara automáticamente. Esto lo podemos ver entonces en este slide, en donde en este corte realizado a nivel del corazón hemos establecido una región de interés en aorta descendente, y cuando el contraste llega al pico realce máximo dispara automáticamente, y esto permite obtener estudios con alta calidad diagnóstica y imposibilidad de obtener una falla en cuanto al timing adecuado. Por otro lado, es muy importante utilizar siempre bombas de doble inyección. Si bien inicialmente se utilizaban bombas de inyección unicabezal, las mismas, al no poder utilizar solución fisiológica, en general van a generar artificios a nivel de las cámaras cardíacas derechas y van a dificultar la visualización y el análisis de la arteria coronaria derecha. Las bombas doble cabezal son ideales, ya que permiten inyectar solución fisiológica, que puede inyectarse en forma paralela o en forma mezclada con el contraste, y esto lo que va a hacer es va a lavar las cavidades derechas, reduciendo los artificios a nivel de las mismas y permitiendo un análisis más exacto de la arteria coronaria derecha. Hay bombas de doble cabezal más sofisticadas que permiten inclusive hacer mix
del contraste con la solución fisiológica e inclusive tener más de 2 fases y programar las fases que uno desee con la concentración o el porcentaje tanto de contraste como de solución fisiológica en cada una de las mismas. Esto es un ejemplo de lo que sucede con las bombas de inyección unicabezal, en donde podemos ver que las cavidades cardíacas derechas tienen gran artefacto por estar intensificadas mucho con el contraste, y entonces la arteria coronaria derecha no se puede evaluar correctamente. Mientras que en las bombas de inyección doble cabezal lavamos perfectamente las cavidades derechas, visualizamos mejor la arteria coronaria derecha, y esto es porque aplicamos solución fisiológica que empuja el contraste y lava las mismas. Con respecto a las dosis de radiación, vamos a calcular la dosis de radiación total que recibe el paciente, para lo cual el equipo da una información que es el CTDI volume, esta información multiplicada por la longitud del scan del paciente y por un factor de corrección que se utiliza a nivel torácico va a darnos la dosis total de milisievert que este paciente recibe. Siempre las dosis de radiación las medimos en milisievert, y esto va a depender, como dijimos previamente durante toda la conferencia, que va a depender de la técnica a utilizar y de los parámetros técnicos a utilizar. Técnicas prospectivas irradian menos, y cuando utilicemos potencias de tubo y corrientes más bajas vamos a tener menos irradiación total de ese paciente. Dijimos que en cuanto a las dosis de radiación, los estudios han ido reduciéndose en forma significativa, y en los dos sectores inferiores, en donde podemos evaluar cuánto irradia una coronariografía invasiva y un SPECT cardíaco, podemos ver que los estudios tanto de coronariografía invasiva como SPECT dan en la actualidad mayor radiación que un estudio de tomografía con contraste con técnicas prospectivas. Para finalizar, dijimos que cada vez más tenemos mayor accesibilidad de segmentos coronarios. Habíamos dicho que en equipos más de 64 filas tenemos la posibilidad de evaluar entre 1 y 5%, y actualmente este número se ha reducido prácticamente al 1% en aquellos casos en donde disponemos o de algoritmos de corrección de movimiento como es el Snapshot Freeze, que permite trabajar con frecuencias cardíacas inclusive más altas, y en donde permite una accesibilidad de segmentos coronarios prácticamente del 100%, o en equipos con alto número de filas de detectores, como son los equipos de 320 o 512 filas. Las formas de reconstrucción que utilizamos para el análisis de las imágenes consisten, por un lado, en visualizar las imágenes en plano axial, que nos permiten ver muy bien la anatomía y rápidamente determinar si existe enfermedad coronaria o descartarla. Posteriormente, reconstrucciones multiplanares que permiten desplegar las arterias coronarias en formato bidimensional, determinando las características del lumen vascular, así como también de la pared de las arterias, determinando si existen presencia de placas a nivel de las mismas que puedan o no generar estenosis. De por sí, las placas coronarias dan una información pronóstica a través del estudio de tomografía computada. Esto fue validado en múltiples publicaciones, en donde se ha demostrado que ya por sí la presencia de placas, especialmente las no calcificadas o aquellas que tienen calcificación puntillada periférica, que es lo que se llama spotty calcification, y si se asocian a índice de remolimiento positivo, son features, son características que se asocian a mayor posibilidad de vulnerabilidad de esas lesiones. Las mismas pueden o no generar estenosis, y si la generan, obviamente van a asociarse también a mayor o menor posibilidad de generar síntomas en ese paciente. Las reconstrucciones en máxima intensidad de proyección son reconstrucciones volumétricas que, como su nombre lo indica, muestran la mayor intensidad de esa proyección, y en estos casos son muy útiles para ver las placas calcificadas, como vemos en el sector proximal de la arteria descendente anterior, ese punto blanco que corresponde a una placa calcificada a ese nivel. Por último, las reconstrucciones volume rendering son reconstrucciones tridimensionales que permiten determinar no solamente las características de las arterias coronarias, sino también la relación con las estructuras no coronarias, que es muy útil en diversas patologías, como pueden ser las variantes anatómicas coronarias, o también en pacientes que tengan patología congénita cardíaca. Para concluir, decimos que la tomografía computada multidetector es un método diagnóstico no invasivo útil en la evaluación de las arterias coronarias, así como en la evaluación cardíaca global, ya que proporciona información funcional adicional.
Se requiere optimizar la técnica de adquisición y esto obviamente va a depender de cada equipo en cuanto a los espesores de corte, el volumen de contraste, etc. Es fundamental que los pacientes tengan una frecuencia cardíaca baja o lo más baja posible para obtener estudios con mejor calidad diagnóstica y con menor número de artefactos por movimiento. Sin embargo, dependiendo del equipo que uno tenga y de las características en las cuales ese equipo funcione, voy a tener cada vez menos limitación a una frecuencia cardíaca baja. Muchas gracias.